En este video vamos a hablar sobre cómo se lleva a cabo el cálculo del potencial de una celda. Entonces, imaginemos que tenemos esta celda que se muestra en esta ilustración. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener el electrodo normal de hidrógeno, el cual vamos a tener el hidrógeno a una presión de una atmósfera y vamos a tener una concentración de ácido con una actividad de 1. Recordemos que en realidad, para que sean condiciones estándar, tiene que ser con una actividad de 1. Nada más que normalmente lo aproximamos como si fuera una concentración molar de 1. Ahora bien, colocamos en el electrodo del lado derecho un electrodo de cobre, una placa de cobre y una disolución de cobre más 2. Entonces, sería una disolución de sulfato de cobre 1 molar. Entonces, ¿cómo hacemos para estimar cuánto sería el potencial estándar de reducción? Recordemos que para que sean condiciones estándar tenemos que tener temperatura 25 grados centígrados, tenemos que tener presión de una atmósfera y tenemos que tener concentración de 1 molar de las especies. Entonces, bajo esas condiciones, entonces cerramos el circuito y entonces obtenemos un potencial de más 0,320 voltios. Entonces quiere decir que en este caso la reacción que está ocurriendo es una reacción espontánea y entonces los electrones van a estar fluyendo en esta dirección, como se muestra acá. Entonces, para determinar el valor del potencial estándar de la semireacción de zinc más 2 a zinc 0, sería esta reacción que tenemos acá, entonces se coloca esto como ánodo o como cátodo. Entonces, como ya hemos dicho por convención, en la izquierda vamos a colocar siempre el ánodo, y el ánodo por convención va a ser los electrodos de referencia. Entonces, si en este caso tenemos un electrodo de zinc en una disolución de sulfato de zinc 1 molar, entonces cerramos el circuito y entonces el potencial nos va a dar negativo. Eso quiere decir que entonces la reacción no va a ser espontánea en esta dirección, sino que va a ser espontánea en la dirección inversa. Entonces los electrones más bien fluyen en el sentido opuesto. Entonces, por convención, los electrodos de referencia siempre se van a utilizar como ánodos. Y vamos a tener esta representación esquemática que ya hemos dicho. Entonces, platino, un cambio de fase a hidrógeno gaseoso a una presión de la atmósfera y tenemos una concentración de ácido de 1 molar y un puente salino. Y este electrodo reversible de hidrógeno va a ser un electrodo que es el electrodo normal de hidrógeno va a ser un electrodo que es reversible. Entonces, el potencial de una celda va a estar dado por el potencial de los electrodos en términos de su potencial con respecto al electrodo normal de hidrógeno. Y el potencial estándar, entonces, como dijimos, tiene que tener las actividades de uno, tanto reactivos como productos, así como su temperatura de 25 grados centígrados y presión de una atmósfera. Ahora, cuando no tenemos las ecuaciones o notemos las sustancias en sus concentraciones estándar, entonces se utiliza lo que se llama la ecuación de Nernst para calcular el potencial de la celda en condiciones diferentes a las normales. Entonces expresa la relación entre el potencial de un electrodo y la concentración de los iones que son diferentes a las concentraciones normales. Entonces la expresión va a estar dada por esta que tenemos acá, que ya la hemos visto en la presentación anterior. Entonces el potencial de la celda va a estar dada por el potencial estándar menos 0,0592 entre n, donde n es el número de electrones, logaritmo de especies reducidas entre especies oxidadas, y van a ir elevados sus respectivos coeficientes. Entonces, si por ejemplo tenemos esta ecuación acá, entonces sería las especies reducidas, ¿verdad? Entonces sería cobre, pero aquí tenemos que tener cuidado porque aplica las mismas reglas que teníamos igual como cuando teníamos una constante de equilibrio. Entonces las especies sólidas se les asigna una actividad de 1, entonces solamente se va a tomar las especies que están en disolución acuosa. Entonces acá se pondría un 1 arriba y abajo se pondría la concentración de cobre, por ejemplo. Entonces eso mismo sucede para cualquier sistema que incluya precipitados. Entonces a la plata acá se le pondría una actividad de 1, aquí al cloruro de plata se le pondría una actividad de 1 o así respectivamente. Por ejemplo acá a la plata, que va a ser un sólido, también se le pondría una actividad de 1. Entonces, normalmente también sucede que
Lo ideal es que para cálculos electroquímicos debe utilizarse las actividades en lugar de concentraciones. Sin embargo, hacemos la aproximación de que se utilizan las concentraciones molares. Ahora, no se consideran equilibrios porque puede pasar que a veces cuando las especies están en disolución pueden formar otras especies o formar otros tipos de equilibrios que van a afectar el potencial de la celda o fuerzas iónicas muy elevadas. Si tengo disoluciones muy concentradas, entonces las partículas van a comenzar a interactuar entre sí y eso me va a afectar el potencial de la celda. Todos estos factores ha hecho que entonces en algunas ocasiones se van a utilizar lo que se llama potenciales formales. Entonces, esos potenciales formales se obtienen experimentalmente y se miden versus el electrón normal de hidrógeno, teniendo las actividades como 1. Pero se deben especificar las concentraciones de las demás especies involucradas. A esos potenciales también se les conoce como potenciales condicionales. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo preparo esta disolución de hierro más 3, el potencial de reducción de hierro más 3 a hierro más 2 es 0,771 en principio. Pero si utilizo HCl 1 mol por litro, ese potencial decrece a 0,70. Si utilizo ácido sulfúrico, decrece a 0,68. Y si uso ácido fosfórico, 2 mol por litro, decrece a 0,46. Eso se debe a que el hierro puede formar complejos con estas diferentes especies, ya sea con cloruros o los sulfatos o el mismo ácido fosfórico en sí, y esa formación de esos complejos en la disolución va a afectar el potencial de mi celda. Entonces, cuando yo utilizo especies como estas, debo utilizar estos valores obtenidos experimentalmente para estas condiciones en específico. Entonces, en esos casos es mejor utilizar los valores obtenidos de manera experimental, porque si se utilizan los de la tabla van a estar desviados debido a el medio en el cual se están midiendo.